Hola, ¿qué tal? Soy Martín Casas, soy fotógrafo, director de fotografía y me encuentro aquí para inaugurar una nueva sección en mi canal, en la que voy a tomar algunas fotos de distintos artistas de la fotografía, de la historia de la fotografía, con el fin de estudiarlas, leerlas, comprenderlas y que esto sirva y sea un aporte para nuestros propios trabajos. Sobre todo esto, ¿no? Que puedas a partir de esto sentirte con la motivación para emprender tu trabajo, para agarrar alguna cuestión de las que vamos a hablar y probarla en tu propia creación. Esto siempre es lo que más me interesa de todo esto. Y no detenerme demasiado en anécdotas históricas, etcétera, etcétera. Sino que investigar la imagen, ¿sí? Como me gusta decirlo a mí, y que esto sea llevadero y un puntapié para impulsarnos a trabajar en nuestra propia historia. Bueno, sin más, vamos al primer artista en cuestión. Vamos a comenzar con Alex Webb, un autor que realmente tenía muchas ganas de comentar, de estudiar y repasar algunas de sus virtudes, de sus talentos. Realmente es muy interesante su obra. Lo que hay que decir, que es insoslayable, es que es un fotógrafo de la agencia de Magnum, que para los años 70 ya lo era, pero trabajaba en blanco y negro. Eh, Algo de eso no lo tenía satisfecho de su obra y decide, bueno, salir un poco de su lugar de confort, de donde vivía, eh, y hace algunos viajes. Uno de ellos, el más importante, es el de Haití, que lo hace porque se ve muy motivado por leer una novela, El comediante de Graham Greene, que sucede en Haití, y esto lo fanatiza con el lugar, le da mucha curiosidad y viaja hasta ahí. Cuando llega hace sus fotos blanco y negro y, dicho por él mismo, siente que le falta algo y que eso es el color, que Haití debía ser en color. Así que vuelve a viajar en algún otro momento y empieza a hacer su trabajo en color, del cual vamos a conocer, y que el reconocimiento más importante de Webb es a través de su obra en color. Así que sin más, vamos directamente al asunto, ¿sí? Decía color, decía que a partir de esto lo reconocemos y evidentemente algo ha pasado porque no largó nunca más el color, es decir, que se encontró a sí mismo. Podemos decir que se sintió satisfecho. Bueno, esta fotografía la escogí porque me parece que, hablando del color, es bastante representativa. Y en la composición, que es de lo que más vamos a hablar en esta sección, en la composición está colaborando. Yo voy a separar, van a escuchar que separo la composición del color. ¿Sí? Esto amerita un video aparte, que alguna vez podríamos hacer, pero vamos a entenderlo así, ¿sí? Lo que quiero decir es, aquí vamos a anotar rápidamente dos o tres cosas a nivel compositivo. Uno, ni hablar, es la, perdón, la fuerza que tiene el vínculo que existe entre el fotógrafo y la mirada de este retratado, vamos a decir, este actor, ¿sí? Este protagonista de la escena, ¿sí? Trabaja mucho con escenas. Bueno, cabe decir que son todas espontáneas, no las plantea. Es un fotógrafo mal llamado de calle. Él no le gusta que lo llamen así, pero se lo llama así. Lo cierto es que podemos ver que Webb se involucra, ¿sí? Es un fotógrafo que se involucra en las escenas, que se acerca mucho y las toma bien de cerca. Acá queda muy en claro por el vínculo que existe con la mirada tan intensa de este personaje, ¿sí? Y hay otro rasgo que a mí me hace pensar lo espontáneo que es el ejercicio fotográfico de Webb, que es, fíjense, cierta inclinación, ¿sí? Que se nota sobre todo en las verticales, ¿m? Que hace
que entendamos que Webb trabaja ciertamente con frescura, con soltura. Es decir, acá hay un leve escorzo que hace pensar que Webb levanta la cámara y cuando siente la escena, lo que está sucediendo, dispara. Pero a su vez, suceden otras cosas con este pequeño escorzo, ¿sí? Fíjense, vamos a ver. Primera cosa, esto parece tener una división de encuadre clara, no solo por lo que plantea esta línea dada por la ventana, sino que por el color. Vuelvo. De este lado vamos a tener una tonalidad más cálida, entre el amarillo y el anaranjado, ¿ven? Y de este lado vamos a tener una tonalidad que, si bien todavía conserva algo de lo cálido, está la presencia de este bloque, esta mancha de color más bien verde azulada, ¿sí? Tiende a los fríos, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado la zona cálida y la zona fría y en sombra, ¿sí? La zona brillante y cálida, la zona en las sombras y fría. Esto es interesante por varios motivos. El color amarillo, con su intensidad, con su fuente de luz inagotable, su energía, tiende a ser un color con su luz que hasta puede irritarnos. Es decir, se lleva una buena atención, ¿sí? en la imagen. Y claro, está ocupando toda esa energía, toda esa luz, una buena proporción del encuadre que podría hacer que sea distractiva, que genere problemas en el equilibrio compositivo de la imagen, ¿verdad? Pero ¿qué sucede para mí en esta imagen? Varias cosas que hacen que se vuelva a equilibrar pese a la poca fuerza de este color. Que es, por un lado, tenemos a estos personajes que están generando su peso narrativo, ¿verdad? Hay personas, somos personas, identificamos con personas, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Ahí están como equilibrando, que hay mucho menos de este. Este, si bien está de este lado, como parece que está jugando a dos cosas. Y lo mismo este protagonista, lo dejé para el final, pero en principio sería el que más equilibra, porque fíjense, este gesto, que se comprende como una acción, está equilibrando, ¿verdad? O sea, está de este lado, pero se introduce en el otro, ¿sí? Es decir, que entre el escorzo, los gestos y los personajes de ahí, todos están conspirando contra la intensidad del amarillo, contra la intensidad de la luz amarilla. Y equilibran. Miren todo lo que tiene que pasar para que este lado finalmente compense la fuerza y la intensidad del amarillo. Piensen que si hubiese un personaje acá, estoy, no sé, fantaseando. Si hubiese un personaje aquí haciendo la más mínima cosa, yo creo que hubiese tenido otra. Pero como no vamos a hablar de contrafácticos, hablemos de lo que está pasando, que ya es bastante interesante. Fíjense, a mí hay algo que me da mucha intriga. ¿Qué pasó primero? Si el personaje se inclinó y Webb decidió jugar a inclinarse con él, o si Webb encaró más bien torcida la imagen para generar cierto dinamismo, porque los escorzos generan cierta tensión, cierta dinámica, y después el personaje jugó. ¿Quién sabe, no? La verdad que nunca lo vi a Webb hablar de esto, pero me genera esa intriga, y en cualquiera de los dos casos hubiese sido interesante porque le da cierta danza a la imagen, ¿no? Y no solo por eso, fíjense este gesto, acompañado con este gesto, esta estilización, ¿sí? De este personaje, que claro, forman como un, esto ya lo he visto decir por ahí, generan este triángulo invertido, que eso genera también a la lectura mucho atractivo y dinámica, pero a mí me llama mucho la atención esta estilización de los personajes en un momento espontáneo, en un bar, donde van a tomar cerveza, donde los muchachos se juntan
a decir sus cosas y sin embargo todo es muy... Fíjense la sutileza de este personaje para... Realmente parecen todos de un cuerpo de baile del Colón, diría acá en Argentina. En fin, vamos a pasar a otra imagen antes de que siga diciendo cosas extrañas. La idea es esto, un poco ser dinámico, no entretenerme del todo, aunque realmente web da para hacer un video de 1 hora cada foto, ¿eh? Pero también me gusta que se queden cosas dando vueltas en el tintero, que puedan colaborar a dejar un espacio para que vos comentes y me digas, mira, te olvidaste de esto, omitiste esto que es importantísimo en la historia de la foto. Bueno, por favor, háganlo, está buenísimo. De esto se trata, de dejar los espacios. No me gustan los monólogos. Si bien esto es un video grabado, quiero que pueda existir esta dinámica de ida y vuelta, porque me parece la mejor dinámica para la enseñanza, ¿sí? Vamos con la siguiente foto. Esta sí que también tiene algo para decir sobre la división de encuadres. Notable, fíjense, imposible de no encontrar, pero otra vez saca el color jugando con las tensiones y el equilibrio general de la imagen, ¿sí? Vamos al asunto. Azul, un tono de azul con algo de luz, es decir, está bastante aclarado, y jugando con su opuesto complementario, el naranja, ¿sí? Esto, que ocupa una buena proporción de la imagen, sin duda está colaborando con que, como espectadores, nos sintamos atraídos por este equilibrio de fuerzas que proponen los contrastes de colores complementarios, que generan tensión pero al mismo tiempo equilibrio, y encima, puestos en la proporción que están, es decir, más proporción de azul contra menos proporción de naranja, digamos que en términos teóricos es la proporción más adecuada para este contraste. Bueno, da para hablar más largo del color, pero en este caso no nos sentamos para esto, sino para ver cómo colabora y juega con el resto de los atributos estéticos y de composición que tiene esta imagen. Fíjense, toda esta fuerza que se debate entre el azul y el naranja está siendo de fondo, de algún modo, pero también de capa, ¿sí? O sea, en algunas situaciones es el fondo y en otras, fíjense en esto, es ciertamente una ventana. Bueno, mucho mejor un cuadrado, ¿no? Ciertamente, como suele pasar en el trabajo de web, busca mucho los encuadres dentro de los encuadres, los marcos dentro del marco o encuadre natural, como quieran llamarlo, que es ni más ni menos que con estos marcos remarcar algo, reencuadrar y decir, miren aquí, o sea, acá pasa algo más. Dentro de toda esta escena, aquí hay algo que quiero que mires, que también es importante. Pero a mí me llama la atención, más que nada, de web, cómo logra con este recurso generar un montón de segundas narrativas. Es decir, esta foto, vamos a decirlo así, este reencuadre es una foto en sí misma, es decir, podría tener total independencia del resto, ¿bien? Y no termina ahí, en realidad ni siquiera empieza ahí. Tenemos, por esta división de encuadre, 2 nuevas fotos. De este lado tenemos una foto que podría rendir por sí misma, lo mismo de este lado. Y ya hablé de estas dos que tienen lo suyo. Es decir, si una las separara del resto, podrían tener su propia narrativa, su propio juego de líneas, de composición, de figura-fondo, etc. Es decir, hay fotos dentro de fotos en web, constantemente, ¿sí? Y esto, bueno, no está para nada siendo
el protagonista de la foto. Esto es increíble de algunas fotos de web. Cómo logra en este caos, ¿sí? En este aparente caos de personas yendo para todos lados, ninguna está quieta. Esta que por ahí es la más quietita, nos está con su gesto marcando una dirección, ¿sí? Puede estar dado. Estos vectores, estas acciones pueden estar marcadas o por la acción misma de los personajes o por la mirada. Fíjense cómo va para acá, pero mira para acá. Entonces, yo cuando veo las fotos de web, siento música de jazz. Ya lo vamos a ver en otras, por lo menos de esta etapa de web. Siento que en un aparente caos, como decía antes, cada músico, cada personaje tiene su repertorio y ninguno tapa al otro, ninguno molesta al otro, y aunque pueda parecer que nos abruma, tiene armonía, ¿sí? Acá es un lío, ¿sí? De cosas, pero que se sostiene, está equilibrado, todo colabora para que esta imagen tenga armonía, ¿sí? Armonía en términos de poder verla y que no nos haga ruido, ¿sí? Fíjense la cantidad de elementos que existen y sin embargo podemos seguir leyéndole y leyendo. Pequeña interrupción. Si te gusta esto de analizar, fijarnos cómo están compuestas las imágenes, cómo trabajaron los artistas y demás, te invito a pasar por mi página, vas a la sección de cursos, foto expresiva, te vas a encontrar con esto. Es un taller anual que va a empezar el 2 de marzo, que es un poco lo que estamos viendo en este video, pero de forma extendida, ¿sí? Y con más profundidad. Van a ser encuentros online en Zoom en vivo. Vamos a poder charlar más detenidamente, voy a poder escuchar tus inquietudes directamente. Lo más importante de todo es que es foto expresiva, es de creación. De lo que se va a tratar es de revisar a estos artistas para tomar de ellos lo que nos sea necesario, lo que nos haga sentir cómodos, cómodas, y trabajar en nuestras propias creaciones. Solamente por estar presenciando esta inauguración de sección en mi canal vas a percibir un regalo. En la descripción te dejo un código de descuento del 20% para que lo apliques cuando sea que veas este video, no importa. Seguimos con Alex Web. Espero que disfrutes el regalo. En esta foto diría que hay que detenerse un rato largo. Esta quizá es la que se lleve más tiempo de este video. A ver, de todas las cosas que hay para decir, voy a arrancar por la siguiente. Sin duda, que en una primera lectura, no sé qué les ocurre a ustedes, los colores puede que llamen la atención. Puede que esta mujer con este color tan intenso, tan luminoso, puesto en un fondo neutro, de algún modo, ¿bien? Es decir, que le da mucho lugar a la intensidad del azul y el rojo. Puede que sea de las primeras cosas que llame tu atención. En un lugar clave encima de la imagen. Pero vamos a otro punto álgido. A ver, si hiciéramos la clásica división, ¿sí? Vamos a ver, esto sería el tercio. Quiero tratar de hacerlo lo mejor posible. Si hacemos la clásica división de los tercios de la imagen, podríamos decir que Web ha ubicado, consigue que en los puntos de interés, en el lugar donde están estos clásicos puntos donde se supone que conseguimos una lectura fluida y hay cosas importantes, ¿no? Entonces, una de ellas es esta mujer con este color. Pero suceden otras cosas, mucho más dinámicas,
que la estabilidad que propone la regla de los tercios. Fíjense. Creo que otra cosa que llama la atención es este cigarrillo tan cerca de esta mujer que que, claro, nos lleva hacia qué. De esta mujer, enseguida, y nos lleva hacia acá. Y se junta con la oreja del burro, y este burro, con su oreja, nos lleva también a esta línea de fuga, que a su vez es la continuación de esto, y hay acá una clara división de encuadre. Con esta caña que se puede como imaginar que sigue. No sigue, es obvio que no sigue, pero podría continuar, ¿no? La fuerza de esa caña en ese lugar, entrando en la cabeza del burro, continúa, ¿sí? Como un vector. ¿Qué pasa con eso? Bueno, fíjense, ¿dónde confluyen todas las líneas? Bueno, confluyen ahí, en un punto que ya vimos que está cerca de la regla de los tercios, y además miren dónde nos lleva a este pequeñito, ¿sí? Que está en un lugar escondido que quizás no hayamos visto porque nos dejamos llevar por los colores de la mujer, ¿verdad? Entonces estas líneas nos invitan a mirar un sector de la imagen que encima es central, donde hay una sorpresa, un niño escondido que no quiere ser visto o que se asoma curioso. Bien, qué interesante, realmente. Y no termina ahí, fíjense, después, quizá con otra lectura más detenida, empezamos a ver coincidencias tales como esta. Fíjense, un juego de repetición gestáltica. Fíjense, esa mancha dada por una pared descascarada, que a mí lo que me produce mucha curiosidad es que es la única parte descascarada, ¿no? Miren qué casualidad, ¿no? Que se parezca tanto esta figura que está posada sobre el hombro, como si la mujer llevara este defecto de la pared a cuestas, como así el burro lleva todo esto encima. No sé, es una línea narrativa que yo encuentro dada por esta repetición que genera triángulos, ¿no? Triángulos por todos lados, si quieren. Hagan triángulos donde quieran. Acá hay otro, ¿sí? Que casi que, miren, cómo juega y se construye con el otro. Es realmente increíble la cantidad de cosas que uno va encontrando en esta imagen y que permiten la lectura y la relectura y la relectura. Y todavía no hablé del color. Fíjense en esto. Dúo, par de colores, par de colores, par de colores, par de colores. Estos par de colores sobre un entorno bastante neutro, ¿sí? Con poca saturación frente a esto. Y cómo se podría encontrar un ritmo, ¿sí? Vamos a ser más prolijos. Cómo se podría encontrar un ritmo que se dibuja con estos azules y que se dirige en esta dirección y nos hacen leer de algún modo quizá bastante inconsciente a esta imagen. Dos cosas más interesantísimas. Esta foto realmente que no tiene, ¿sí? Fíjense, otra de las cosas que suele hacer Webb en su obra es utilizar las sombras a su favor. Esta película, Kodachrome, como decía antes, tiene un contraste muy pronunciado, lo cual hace que encima, tomando en la zona caribeña, en Haití, con estos días de sol intensos, las sombras se profundicen, que queden muy oscuras frente a la exposición en la luz. Pero fíjense cómo la usa a su favor. En un caso, para generar un personaje misterioso. Esto lo vamos a ver en varias ocasiones en la obra de Webb. Este niño, que no sabemos a quién mira, parece que a nosotros, ¿sí? A estos personajes, al espectador, no se sabe. Es un personaje intrigante, en un lugar muy central. Cómo utiliza para recortar, para achicar el espacio de lectura,
quita, quita. Aquí no quiero que mires, no hay nada que interese, lo quita. Lo mismo puede pasar con estos personajes, como que le quita peso. Están, pero son secundarios, ¿sí? Y después, algo que me interesa muchísimo es esto, ¿no? Cómo esta mujer está por entrar a un lugar que por su oscuridad, por la profundidad del negro, no sabemos dónde, esto es lo cierto, no podemos saber bien qué pasa ahí adentro, y hasta podríamos pensar que no está tan bueno lo que va a pasar ahí adentro, porque es negro, es oscuro, ¿sí? No deja ver nada. Si hubiera mucha luz y saliera todo blanco, tampoco dejaría ver qué pasa, pero evocaría otras ideas. ¿Se fijan lo que quiero decir? Y entonces le aplica un montón de misterio y suspenso a la escena. Por un lado tenemos escenas muy llanas, ¿sí? Muy directas. Por otro lado, muy ambiguas y misteriosas. Y lo último, les prometo que lo último de esta imagen es esta situación. ¿Dónde está Webb sacando esta imagen? Está arriba del burro, está arriba del carruaje, no se entiende. Pero lo que sí es cierto es que nos involucra. Ya sea que haya fingido estar encima, lo que decía antes, Webb se mete en las escenas, se involucra en la fotografía y por ende nos involucra como espectadores. Yo digo, estamos atrapados. Nos metió encima con todas estas cosas para ver y no podemos salir, porque ya estamos dentro, apenas vemos la imagen, ¿sí? Eso es otra de las cosas interesantes de esta imagen. Bien, hasta acá llegamos con la primera parte del video. Sí, tiene dos partes. Prefiero dividirlo en dos partes y que podamos ahondar en cada foto y no tener que apurar. Y que tampoco te sea tan tedioso un video de 1 hora y que puedas verlo en partes y tomarte el tiempo. Insisto, escríbeme comentarios, proponeme cosas. Siempre ayuda a seguir mejorando sobre este tipo de contenidos. Nos vemos en la segunda parte. Adiós.